Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Lo que está pasando. Noticias de geopolítica con conciencia cristiana. Un programa diseñado para estar bien informados sobre lo que está ocurriendo en el mundo y que afecta directamente a nuestra fe. Por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Somos R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida.
También muy buenos días y buenas tardes para quienes nos estarán viendo en diferido en los diferentes países de Hispanoamérica y de América del Norte y también en Europa, donde también llega nuestra transmisión. Esto es lo que está pasando. Noticias de geopolítica con conciencia cristiana. Y en esta oportunidad tenemos el tema tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI. Neoentes, el nuevo libro del doctor Miklos Lucas. Marce, cuéntanos quién es el doctor Miklos Lucas. Muy buenas noches para todos, así es, Elaine, es un privilegio contar de nuevo con la presencia del doctor Miklos Lucas en nuestro programa. Recordemos que el doctor Miklos es profesor investigador de política científica y tecnológica en la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú. Él fue profesor de investigación de gestión de la innovación en ESAN Graduate School of Business también en Perú y ha ocupado cargos docentes en Essex Business School y Alliance Manchester Business School en el Reino Unido. Miklos es uno de los principales pensadores en estudios de ciencia y tecnología en el mundo de habla hispana y cuenta con seguidores sustanciales en las plataformas de las redes sociales. Por eso es que es la mejor persona para hablar de este tema que nos ocupa hoy. Su investigación actual se centra en las dimensiones ontológicas del transhumanismo y el campo emergente de la filosofía biopolítica. El doctor Miklos ha asistido a conferencias académicas en Brasil, China, Cuba, Inglaterra, Francia, Indonesia, Escocia y Suecia y no sé cuántos países más, y ha realizado presentaciones para múltiples universidades, fundaciones culturales, partidos políticos y en muchas plataformas de medios de comunicación en más de 20 países en todo el mundo. Por eso es que decimos, es un privilegio tenerlo con nosotros. Él tiene un doctorado en administración y una maestría en gestión de la innovación de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, otra maestría en estudios de desarrollo en Victoria University of Wellington en Nueva Zelanda y un doctorado en medicina universitaria de la Universidad Mayor de Chile. Él también ha realizado estudios en posgrado en ciencias políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el programa de inteligencia artificial de Oxford. Es hijo de padre húngaro y madre peruana y actualmente reside con su familia en el Reino Unido. Bienvenido, Miklos, a tu casa, segunda vez con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, que este sea un espacio para saludar a tu audiencia también. Bueno, Marcela, Claudia, Elaine, un placer estar aquí con ustedes por segunda vez, ya después de un par de años, por lo menos, donde muchas cosas han cambiado, el mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado, pero seguimos dando batalla, ¿no? Por todo aquello que creemos que es justo, bueno y correcto. Amén, amén. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y queremos ir, como el tiempo nos corre y tenemos a una audiencia allí muy seguramente a la expectativa de toda esta temática. Quiero empezar con una frase que se le atribuye a Albert Einstein, pero que en realidad no se le ha comprobado a él, pero nos sirve para el propósito. Dice, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. ¿Qué le puede decir esa frase a Miklos? Temo el día en que la tecnología sobrepase. Bueno, esto fue comienzos del siglo XX. ¿Qué te puede decir esa frase para hoy en día? Bueno, que por algo Einstein tenía un coeficiente intelectual superior. Creo que acierta rotundamente y con una clarividencia increíble porque vamos a pensar esto ha sido hace un siglo atrás, donde el desarrollo tecnológico de entonces, si bien había sido acelerado y disruptivo para los estándares de la época, ¿no? Con el advenimiento de la electricidad, ¿no? Las telecomunicaciones, con el telégrafo, etcétera, ¿no? El inicio del desarrollo del teléfono, de la televisión en su estado primigenio, el cine. Hoy tenemos tecnologías que son órdenes de magnitud más disruptivas, porque son tecnologías que no solamente afectan o podrían modificar el ambiente, ¿no? El entorno donde se mueve el ser humano, sino que son tecnologías que pueden modificar al ser humano en sí mismo. Y esto es algo que la gente en común no entiende o no está al tanto. Piensan que se habla de conspiración, de ciencia ficción, pero en realidad esa etiqueta nace de la ignorancia y de una profunda y peligrosa ignorancia sobre el poder que ciertas tecnologías, pienso particularmente en la edición genética, en la técnica CRISPR, y también en la inteligencia artificial, la robótica y la nanotecnología,
son tecnologías que sí pueden, de hecho, modificarnos como especie, no solamente a los seres humanos, sino a todas las especies del reino natural, animales, especies vegetales, etc. Entonces, el problema es cuando le das poder a los idiotas. De hecho, el libro que acaba de publicar mi amigo Agustín Laje hace referencia a esa generación idiota. Que, ojo, sería injusto acusar solamente a esta generación o culparla de lo idiota que es, ¿no? Porque por primera vez en la historia incluso se han hecho mediciones donde el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones es inferior en promedio a las generaciones que antecedían, lo cual es una paradoja, porque asumes que tenías más tecnología, más acceso a información, más data, pero ¿para qué terminó siendo el celular? Para sacarte fotos con 2 deditos de victoria en los famosos selfies. Eso se ha reducido el uso de las redes, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Pero decía que no solamente es culpa de ellos, sino es culpa de los padres. Es culpa de los padres, de la generación previa, las 2 generaciones previas que se dedicaron a consumir, a vivir una bonanza económica, o por lo menos vivir en una sociedad más pacificada, y se despreocuparon de los hijos. Y finalmente ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, es un doble efecto, ¿no? La indiferencia de las generaciones anteriores en atender a sus hijos, a sus jóvenes, y la completa falta de curiosidad y egoísmo de las generaciones nuevas. Creo que esos 2 elementos se conjugan y nos llevan a esta situación que ya Einstein había predicho un siglo antes. Bueno, Miklos, para introducir a mis amigas y compañeras de estudio y de labor, ah, Miklos encuadra lo que está ocurriendo en este momento, lo acabamos de escuchar, pero él hace un trabajo muy especial y queremos ir directamente a ese trabajo especial investigativo que te ha tomado muchos años, pero que en un tweet finalmente dijiste, bueno, por fin después de mucho trabajo aquí les presento mi libro. Háblanos de Neoentes. ¿Qué es Neoentes? Bueno, Neoentes es un libro que me costó mucho escribir, no por no por la dificultad de escribir en sí, sino por la complejidad de los temas que estaba tratando. Neoentes es un libro que se inicia en abril de 2016 y que culmina en octubre del 2022, del año pasado, con su lanzamiento en Monterrey, México. Y es un libro que es complejo porque toca muchas áreas de estudio, toca filosofía antropológica, toca filosofía de la tecnología, ética, biología, química, es antropología, toca ciencias políticas, economía. Entonces, son muchísimas áreas las que se entrelazan. Y el gran desafío siempre consiste cuando tú tocas temas tan complejos es cómo balancear esa complejidad y al mismo tiempo ser económico en el uso de las palabras, porque yo podría haber escrito un texto de 1000 páginas fácilmente. Entonces el desafío para mí, el principal, fue sintetizar esa complejidad sin caer en reduccionismos, sin destruir por un exceso de simplicidad el argumento que yo quería o los argumentos que yo quería comunicar. Es un libro que aborda justamente la amenaza que plantea la tecnología, las tecnologías convergentes a la integridad, dignidad y morfología del ser humano, es decir, a su antropología. Y se separa de otras obras, en primer lugar, porque no redunda en lo político, tampoco en lo económico, tampoco en lo cultural, que son temas importantes, pero debajo de ellos subyace esta amenaza antropológica. Creo que yo he dado en el clavo, literalmente, al identificar que sí hay pugnas políticas, las vemos entre izquierdas y derechas, sí hay pugnas económicas, unos quieren un modelo con más intervención estatal, otros quieren más mercado, pero lo que estamos viendo ahora en estos fenómenos de transformación del ser humano, que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, estas categorías trans, la criminal hormonización e hipersexualización de los niños, las cirugías estas de mutilación que se llaman cirugías de reafirmación de género, la locura de ciertas personas que se sienten de especies distintas. De alguna u otra manera son una expresión de lo que yo vengo anunciando, que es este cambio esta redefinición y esta reconfiguración del ser humano a partir de medios tecnológicos. Entonces, esa fue justamente la gran contribución, ¿no? Yo planteo el concepto de guerra antropológica. Agustín Laje, mi amigo Agustín,
Él escribe antes La batalla cultural, donde él establece que hay una batalla cultural y su diagnóstico es correcto. Efectivamente, estamos ante una brutal batalla cultural que contrapone dos formas de concebir las tradiciones, los conceptos que tenemos de patria, los conceptos que tenemos de familia, de matrimonio. Es muy evidente eso, pero debajo de eso está esta guerra antropológica. Dos visiones, una que busca, en nombre de un falso progreso, un progreso material, hedonista, ¿no? Aquí en la Tierra, esta idea de modificar al ser humano para que viva una vida orientada hacia el placer, hacia la utilidad, hacia la materialidad, versus otra visión, que es la que yo defiendo, en la cual yo me identifico, que es la posición bioconservadora en oposición a la transhumanista, que vendría a ser la otra, en la cual digo, la tecnología es fantástica, no estoy diciendo vamos a destruir la tecnología, pero esa tecnología es útil en la medida que sirve al ser humano, y creo que esa es la distinción fundamental. En el otro lado, la otra visión pone al ser humano como funcional al desarrollo tecnológico, mientras que desde mi bioconservadurismo yo pongo a la tecnología siempre al servicio del ser humano. Creo que esa distinción es clave y eso es lo que estamos viendo. Yo digo, adelante con la tecnología si es que tiene usos médicos que pueden salvar vidas, por ejemplo, en temas de cáncer, ¿no? En temas de enfermedades monogénicas, adelante. ¿Quién puede oponerse a eso? Pero no utilizar al ser humano como un conejillo de indias para, en nombre de este falso ideal de progreso, empezar a modificarlo. ¿Y cómo se expresa nuevamente? Ya lo estamos viendo, ¿no? Estas terapias que apuntan a destruir la sexualidad de los seres humanos, partiendo desde los más pequeñitos, lo cual a mí me parece aberrante. Esta idea de que puedes sexualizar a los niños y que los niños tienen la capacidad de consentir relaciones sexuales. La de Irene Montero, esta ministra que debería estar presa, esa mujer, ¿no? Sosteniendo públicamente que sí, mientras haya consentimiento ya no ve ningún problema en que los niños tengan relaciones sexuales. O sea, una puerta abierta a la pedofilia. Pronto entonces ya vendrá la zoofilia. De hecho, ya hay marchas zoofílicas, hubo una hace poco en Berlín. Eh, entonces, no es un mundo que yo desee para mi hijo, no es un mundo que yo desee para los niños en general y voy a hacer todo lo que esté en mi poder por el tiempo que pueda hacerlo para mantener esta defensa cerrada de lo que somos, la integridad de nuestros niños, de los adultos, el respeto a los ancianos, etc. Miklos, entendiendo eso que acabas de decir, ahí creo que nos has dado una respuesta de qué te lleva a ti como investigador, como profesional, a hacer esta profunda investigación y regalarle a la humanidad este contenido tan valioso. Pero, ¿qué tipo de persona es esa persona que tú dices, mi segmento? O sea, yo quiero llegar a las personas que tienen qué condiciones, ya sea sociales, económicas, de pensamiento, cultural, o sea, ¿a qué tipo de personas tú te sentaste y dices, yo quiero hablarle a esa mamá, a ese papá? ¿A quién le estás hablando a través de Neoentes? Bueno, hay dos preguntas ahí, ¿no? La primera es qué me motivó y la segunda es a quién quiero llegar. ¿Qué me motivó? Bueno, puedo decir, y a modo de confesión sincera, porque no es ningún secreto, yo siempre soy muy público en mis declaraciones, me presento tal como soy, no pretendo presentarme como un halo de santidad. También planteo, por ejemplo, que tengo mis dudas existenciales con respecto a mi fe, pero creo que soy dentro de todo, a pesar de todo, soy un hombre que trata de hacer las cosas bien. O sea, por lo menos Dios me perdonará eso si es que estoy dudando de que por lo menos trato de hacer las cosas bien, ¿no? Y ser una buena persona. Tenía una vida medio agustiniponiana en mi juventud, me dediqué a la música, ¿no? Siempre muy responsable en mi trabajo, en mis estudios, fui un buen alumno, o sea, nunca le di dolores de cabeza a mis padres en ese sentido, pero sí era como el picaflor, andaba de flor en flor y eso, bueno, pues me llevó a diferentes etapas de mi vida. Resulta que cuando nace mi hijo, eso cambia todo y la naturaleza se encargó de ponerme en mi sitio. Fue un punto donde nace mi hijo y me doy cuenta que el centro del universo dejé de ser yo, que nunca debía haber sido yo, que hay cosas que son mucho más importantes que yo. Y eso fue un momento de cambio brutal. Así que esa vendría a ser mi travesía por esto, ¿no? ¿Qué me motiva? La defensa del bienestar de mi hijo. No, no hay nada más importante en mi vida que mi hijo y por extensión de mi niño, de todos los niños que pueden existir en este planeta. Recién cuando uno es padre lo entiende. Esa es la motivación. Ahora, ¿a quién quiero llegar? Quiero llegar a todos los seres humanos que estén ávidos y abiertos a promover, defender y buscar la verdad. Por ese sentido, a mí el discurso me es irrelevante si es que lo recibe un jovencito, un anciano, un hombre, una mujer, homosexual. Las personas que estén abiertas a escuchar
y a evaluar argumentos en base a realidades, en base a evidencia y también, ¿por qué no? Aunque yo carezca de eso, de su fe, adelante con eso. Con todos ellos estoy yo dispuesto a trabajar. Y lo que me llena de alegría es que hace pocos años, de hecho, cuando recién empezaba con el tema de las... De hecho, con ustedes, la entrevista fue hace ya casi 3 años, o un poquito ya más tirado para 3 que para 2. Entonces, hace 2 años, un poquito más de 2 años, yo empecé con el tema de las giras. Y empecé a viajar por diferentes países, me empezaron a invitar. Obviamente la figura de uno va creciendo, eh, sus ideas se van difundiendo más. Yo cuando iba a las presentaciones, la composición demográfica del público era muy clara al principio. Eran 70% mayores de 45 y el resto jóvenes. Esa era la proporción. Ahora la proporción es inversa. 75-80% menores de 28 o 25 años y el resto de adultos, lo cual es una enorme satisfacción, que no es una situación que solamente me pase a mí, le pasa también, por ejemplo, a Agustín, le pasa a Nico Márquez, le pasa a Pablo Muñoz y Turrieta. Nosotros hemos hecho de giras juntos también y podemos decir con absoluta honestidad que nuestro público ahora es esencialmente joven. Por eso es que la progresía está desesperada, nos censuran en espacios, nos cierran sitios, nos hacen mala campaña, nos tratan incluso de amedrentar físicamente. Yo he tenido 3 o 4 episodios donde me han querido atacar. Bueno, por suerte soy bueno para los combos, como decimos en Perú, y no soy muy temeroso, entonces gracias a Dios no llegamos a eso, pero uno se pone la línea de fuego y cuando ve las reacciones del enemigo, porque no son adversarios, como dijo Márquez. Nico Márquez dijo, esta gente no es nuestra adversaria, con el adversario tú puedes polemizar. Esta gente es enemiga, esta gente busca destruir lo que tú más quieres. Para mí toda esta gente es enemiga, no adversaria. Entonces yo busco su completa destrucción, vamos a plantearlo política, cultural, para que no me estén diciendo, ay, qué fascista, ¿no? Vamos a plantearlo en esos términos. Y eso me llena de orgullo, cómo hemos cambiado esa audiencia y el mensaje está resonando muy fuerte. Qué bueno, porque nos da más esperanza de que resuene efectivamente en la juventud y podamos corregir el camino antes de que sea más tarde de lo que ya de hecho es, aunque este libro es sumamente oportuno por eso, porque creo que enmarca y lo que pretendes también en gran parte del libro es esa conceptualización, ese marco teórico de lo que está pasando, que está a propósito del nombre de nuestro programa, de tratar de armar un marco teórico y una conceptualización para todas esas agendas que vemos como piezas de un rompecabezas de esta gran red progresista que nos quiere deshumanizar y que nos quiere desdibujar como especie humana, que también lo mencionas en el libro a través de la ciencia y la tecnología, pero facilita un poco el entendimiento de eso que está pasando y de eso que proponen para la especie humana, que es prácticamente olvidarse de la creación, desaparecer a Dios o desaparecernos como creación o como especie que evoluciona orgánica y naturalmente y quitarnos la condición de ser humanos para nosotros mismos tratar, o de la ciencia y la tecnología, de hacer otra cosa totalmente diferente. Entonces, ese es el resultado, creo, de esas investigaciones y esa escritura de más de 6 años y que para nosotros va a ser mucho más fácil de digerir o de procesar esto que está pasando actualmente. No, es cierto, o sea, como te dije, es un trabajo, lo complicado fue, yo creo que la labor de un buen profesor, de una persona que quiere comunicar ideas, es hacer lo difícil fácil. En un momento donde ocurre lo contrario, especialmente en el sector de la progresía, donde todos tratan de sonar difíciles para que digan, hoy cuánto sabe este pobre diablo, ¿no? Mientras más difícil hable, mientras más complejo hable, con más anglicismos hable, más bruto es. Te lo puedo asegurar por experiencia propia. O sea, es pura pantalla. Esa es la misión de un maestro, es hacerlo difícil fácil. Y yo me digo, disculpen, no es que quieras aplicar el autobombo, pero es que mi profesión es ser esa, yo soy un profesor, me dedico a enseñar lo que yo sé, no enseño lo que yo no sé, ¿no? Pero lo he notado mucho en el ámbito de la academia que está infestado de progresistas, y todos progresistas, gente en su mayoría inmensamente mediocre, profundamente mediocre, mediocre intelectualmente, mediocre moralmente, mediocre en todo sentido. Entonces notaba siempre que hablaban con
con palabras raras, utilizaban el lenguaje, estas palabritas de inglés, el B2B, el benchmarking, ¿no? El competitivity, y tratan de sonar sabios, ¿no? Y se ponen así, sus anteojitos no sé, sus anteojitos así raritos, sus zapatillitas así Puma, todos son así estandarizados, todos, ¿no? Payasos, ¿no? Y lo vas a ver siempre en el Starbucks, ahí en esos cafecitos progres. Como que lo sacan de la misma fábrica. Puros mamarrachos, honestamente puros mamarrachos. Entonces, creo que esa era la misión de una persona que quiere transmitir una idea, es hacerlo difícil fácil. Eso fue lo que a mí me llevó a escribir Neoentes. Lo difícil fue toda esta complejidad, hacerla legible para las personas. Ahora, lo que yo planteo también dentro de esto es que este cambio antropológico que se está promoviendo mediante este discurso tecno-optimista, que es muy irresponsable, está asociado a todas estas agendas que hoy estamos viviendo, que vivíamos las agendas de la banderita arcoíris, donde señalo abiertamente que la banderita arcoíris no es la bandera de la comunidad LGBT, eso es un absurdo. La banderita arcoíris es la bandera del progresismo globalista, es una bandera de representación política, no de representación de minorías. Es una banderita que vas a encontrar en todas las ciudades del mundo, en todos los sitios de las ciudades, mira, las vas a encontrar en los posavasos de restaurantes, en los cruces de cebra de las pistas, en pósters, en graffiti, en telas, en ventanas, en adornos. Es una cosa que te bombardea constantemente, ¿no? Y su objetivo, obviamente, esa omnipresencia de esta porquería, de ese trapo asqueroso, es, vamos a decir, generar una especie de adoctrinamiento por repetición. Es decir, te acostumbras tanto a la simbología que al final la terminas asimilando. Lo terrible no es nosotros, que ya somos adultos y podemos de alguna manera poner un escudo. Yo veo esas basuras y a mí no me produce nada. Pero cuando tú tienes a niños de 5, 6, 7 años que durante toda su infancia crecen con eso, viendo ese símbolo, el daño es enorme. Y no solamente eso, prendes la televisión, absolutamente todo es LGBT, es una obsesión. Ahora, ¿de dónde nace esa obsesión? Eso también lo explico en el libro. Y creo que planteo una hipótesis que ya se ha convertido en una tesis, porque está completamente validada. Una serie de agendas que parten con la agenda medioambiental, que te dice, uy, el ser humano está destruyendo el planeta Tierra, es una plaga, y esta plaga, si no hacemos nada, va a destruir no a los seres humanos, porque nosotros finalmente, según los progres, somos despreciables, o sea, nosotros que nos eliminen, de hecho, por eso aprueban el aborto y todas estas cosas, pero van a matar a las tortuguitas de Costa Rica, a los pajaritos de África, y somos muy malos. Entonces, esa amenaza, ese daño ambiental que es antropogénico, que es una falsedad, eso también es falaz, es decir, que el cambio climático es generado por el ser humano. Eso es una falacia falsamente certificada por la ciencia. Y cuando digo eso es porque, y siempre planteo, pero me dicen, ¿dónde está tu evidencia? ¿No? Entonces yo le digo, bueno, ¿dónde está tu evidencia? Entonces me dicen, aquí estos profesores de Harvard, de Princeton, de no sé cuántos. Ok, yo les digo, perfecto. Ahora, dime quién les financia y te diré qué clase de ciencia hacen. Es así de sencillo. ¿Quién te pone la plata para que tú hagas tu ciencia? ¿No? Es una ciencia que ya tiene las conclusiones de antemano. Es una ciencia que ya tuvo las conclusiones y lo que tienen que hacer es armar toda la estafa previa, ¿no? De la metodología, de la reseña bibliográfica, para más o menos armar estos hombres de paja que están creando. Bueno, a partir de entonces de ese daño ambiental, te dicen, si no hacemos nada, nos vamos a morir. Por lo tanto, planteas un riesgo existencial. Esto es muy importante. A partir de la agenda verde, el terrorismo climático, que es la principal de todas las agendas progres, planteas un riesgo existencial. Entonces, cualquier intervención que esté orientada a impedir la materialización de ese riesgo existencial está moralmente justificada. La pregunta es cómo controlas todas las plagas. Tienes que exterminarlas o tienes que controlarlas, ¿no? Limitarlas en su número. ¿Cómo controlas a la plaga humana? Sexo y reproducción. Por eso es la obsesión de estos criminales con todo lo que sea sexo y reproducción. Diversidad tiene que ver con el sexo o con el género. La inclusión tiene que ver con el género, el sexo, las autopercepciones, las múltiples identidades. La igualdad, la misma cosa. Entonces, ya estás planteando esta tontería, ¿no? De que tienes que orientarte a todo lo que sea sexo y reproducción para controlar el crecimiento de la plaga. Y ahí entran las otras agendas, que las explico con mucho detalle y con toneladas de evidencia, porque es un libro que
tiene más de 350 notas a pie de página, todas debidamente sustentadas, con evidencia, que no es ni siquiera evidencia de blogs oscuros, no, son sus propias fuentes de información. Yo uso la BBC, Deutsche Welle, CNN, uso sus revistas The Economist, Nature, Science, Journal of Medical Ethics, o sea, sus propias fuentes, para que no digan, uy, este conspiranoico está utilizando fuentes truchas. No, 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 perdón, si tú me criticas, estás criticando a tu propia fuente, lo que tus fact-checkers aprobaron como noticia verdadera, ¿no? Entonces, cuando vas allá al estado del sexo y la reproducción, vas a ver qué es lo que hay que hacer para evitar este riesgo existencial verde, eliminar población. Control demográfico, que no es nada nuevo. Ahí está el aborto. ¿El aborto aumenta población? No. Ahí tienes la agenda LGBT, la educación sexual integral y la ideología de género. ¿Qué hacen? Literalmente anulan sexualmente a tus hijos. Eso es lo que hacen. Y al anularlos en su identidad sexual, los anulan reproductivamente. Por lo tanto, cuando se promueve en nombre de la diversidad, es cierto, vamos a promover la diversidad sexual y que esto que el otro. Sí, vas a tener 238 millones de géneros, pero lo que promueven es una diversidad donde resalta la promoción de comportamientos sexuales no heterosexuales. Y tú al promover comportamientos sexuales no heterosexuales son no conducentes a la procreación, por lo tanto no va a haber crecimiento de la población. ¿Quieres ser hombre? Ay, no, eres un macho patriarcal, tóxico, tienes que tomar tu cursito de nuevas masculinidades para ser un aliado. La masculinidad es castigada. Y en el caso de la mujer también siendo anulada. Curiosamente, las feministas, algo que celebro y espero que les revienten la cara a estas feministas idiotas es cómo con su agendita ridícula permitieron o posicionaron a estos hombres castrados para plantearlos como mujeres. Súfranla, bien hecho, gracias, se lo merecen, ¿no? Entonces ahora ser mujer también, ¿no? Ser mujer es cualquier cosa, ahora un hombre castrado puede identificarse como mujer. Entonces ahí tienes otra situación, evitar que haya crecimiento mediante la promoción de comportamientos sexuales no heterosexuales. Che con el aborto, che con el tema de la ideología de género y estas. El feminismo no es el empoderamiento de la mujer, el feminismo es el castigo del comportamiento sexual natural del hombre. Eso es el feminismo, ¿no? Bajo la excusa del empoderamiento. Si yo soy mujer, a mí me daría vergüenza que me digan que soy inferior y que el Estado tiene que intervenir para darme cuotas donde yo pueda ganar lo mismo, pueda hacer lo mismo. Me parece es insultante. Pero ¿cuál es el punto? Si tú tienes esta actitud empoderada, tú puedes asumir ese poder sobre el ser humano, sobre el hombre, ¿no? Y tienes un sistema legislativo que cada vez apoya más estas imposiciones. Si un chico ahora, normalmente, ¿no? ¿Qué hacen los chicos? Miran a las chicas porque les gustan, pues así es la naturaleza. Uy, me violó, me está violando con la mirada, lo voy a denunciar a la comisaría. Van, lo denuncian sin ningún tipo de prueba, solamente el testimonio de la chica y ¡pum!, lo meten preso al muchacho. Documento una serie de casos en mi libro para que no digan que estoy inventando, de los tantos que hay que no han sido documentados. Entonces, ¿eso qué pasa? Intimida a los muchachos, y los muchachos hoy tienen miedo de acercarse a las chicas porque no quieren terminar mal. ¿Qué pasa si los hombres no se acercan a las mujeres? ¿Hay procreación? No, punto. Dígame dónde está la falla de la porque no falta el progre animal que viene y me dice, ¿dónde está la evidencia? Bueno, discúlpame, 2 más 2 es 4, a menos que creas que las matemáticas son machistas, ¿no? Ya en ese caso no hay sentido de hablar contigo, puedes retirarte. Después el tema del animalismo y el especismo, que lo que hace es, ¿no? En esta época donde vemos los videitos estos en YouTube, en los cortitos de Instagram, en TikTok, en todas partes, no sé, pues el león José le da una lamidita al chanchito Mike y viven felices y corren por la pradera, ¿no? Y una música de piano y nos dicen, ay, qué lindos son los animalitos. Después sale, pues, el perrito Pedro, ¿no? Con el oso Ramón y también van jugando en la pradera, comen juntos. Claro, obviamente animales que han sido entrenados y criados de jóvenes que son una minoría de este tamaño. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje no va para nosotros, el mensaje va para los menores de 20 años. ¿Cuál es el mensaje? Los animales son moralmente superiores a nosotros. Mira cómo conviven. Y nosotros somos unos salvajes que estamos destruyendo nuestro planeta y los estamos destruyendo a ellos que son tan lindos. Esto genera un impacto brutal en la mente de los chicos. Por eso es que no tienen ningún empacho en decir, no, aborto, perfecto, somos un asco, mátenlos. Pero no tienen ningún problema en salvar a los cachorritos y este tipo de cosas. Entonces lo que haces es elevas moralmente al animal, elevas moralmente a los robots, elevas moralmente a los avatares a ese nivel y degradas moralmente al ser humano. Si tú los equiparas moralmente, lo que le haces a los animales se lo puedes hacer a los seres humanos. Si los humanos tienen derechos, los animales también tienen que tener derechos. No solamente eso, si los humanos son personas, los animales también son personas no humanas.
y a todos nos van a meter en el saco de los seres sintientes. O sea, nosotros también somos seres sintientes. Aquí entra esta idea del ancestro común de Darwin, ¿no? Que nos puso en una plataforma igual con el resto de la creación de los animales, y el ser humano pierde esa posición de privilegio como criatura, ¿no? Como ser creado a imagen y semejanza de Dios. No, pasamos a ser un elemento más del sistema, del ecosistema. Ese es el problema. Y Entonces, seres lo que las... sintientes, perdón que te interrumpa, y seres sintientes que también relativizan la verdad, porque ahora todo es lo que yo sienta es Ah, primero y no, lo que yo siento y esa es mi verdad y todo el mundo la tiene que respetar por más ilógica que sea porque es como me siento yo. Y es totalmente. una Pero animalización del ser humano. eso ya es el campo del relativismo, que también es un legado del posmodernismo, que el posmodernismo ha derivado también en este progreso, porque hay dos variantes de progresismo que yo distingo en mi libro, ¿no? Eso es el mundo de lo relativo, donde no existen verdades absolutas o verdades objetivas. Todo puede ser interpretado y los sentimientos pueden anteponerse a los hechos, o sea, el mundo de la posverdad, que es peligrosísimo, ¿no? Entonces, y finalmente tienes la eutanasia que a diferencia del aborto se orienta al fin del ciclo de vida, con los ancianos que están robando oxígeno, que son unos idiotas, que no sirven para nada, que son una carga para el Estado, nos quitan plata, no, plata que los ancianos generaron, por cierto, a través de sus contribuciones, para hacer nuestras marchitas LGBT y para pagarle una planilla de inútiles en todas estas oficinas de género, de inclusión y diversidad. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que matarlos. Bueno, los revistes de virtud, tienen derecho a matarse, mátense. ¿Qué es lo que hace? Reduce población. Si te fijas, todas apuntan a lo mismo. Así que ese es en síntesis Neoente, ¿no? Bueno, hay mucho más del libro, son 6 capítulos, pero bueno, ya en Colombia lo estoy vendiendo por si acaso directamente, lo pueden pedir a nivel nacional en Bogotá. De ahí si quieren les paso el afiche para que ustedes me hagan la promo correspondiente. Claro que sí. Tengo dos preguntas pequeñas y grandes para finalizar la entrevista. Una es, ah, ¿qué, o sea, qué aporte diferenciado, sobre qué cabalga ese progresismo y qué aporte diferenciado hace el libro a ese progresismo? Tú hablabas en el libro de tres bases, digamos, que son como un símil con la Revolución Francesa, pero que ahora son esas palabras que las encontramos como justificación de toda agenda progresista. Entonces, esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué aporte puede hacer el cristianismo? Que obviamente las personas que escuchan nuestra radio, muchos de ellos es ese público cristiano. ¿Qué aporte puede hacer o debería hacer el cristianismo en este momento de la historia? Si pudiéramos avanzar a la historia, ¿cómo leerían nuestra historia para este tiempo? ¿Cómo se llamaría este tiempo? Bueno, ahí hay muchas cosas, pero ¿qué aporte puede hacer el cristianismo a este momento de la historia? Ujú. La primera pregunta, ¿cómo era era Ajá, las tres bases, las tres diversidad, inclusión, palabritas, igualdad? ajá, esas. Ajá. ¿Cómo son, cómo eran las de la Revolución Francesa y que... Libertad. Ah, sí, bueno, la Revolución Francesa es una revolución, más que, no solamente la Revolución Francesa, sino el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, ¿no? Es el proyecto ilustrado que inicia, que tiene dos variantes, una en Escocia, ¿no? La Ilustración escocesa, liderada por un filósofo empiricista llamado David Hume, que a los que le siguen, por ejemplo, Adam Smith, Douglas Stewart, una serie de Ferguson, una serie de pensadores de la época, y otro liberalismo, otro proyecto de la Ilustración que se inicia en Francia, que es el que más influencia tiene a nivel mundial, que es el proyecto que se inicia con Voltaire, y después va con Rousseau, y después termina con los enciclopedistas, con Diderot, D'Alembert, etcétera, y que se corona en la Revolución Francesa en 1789, cuyos resultados ya se empiezan a ver en 1792-94, con la implantación del famoso Reino del Terror de Robespierre, donde robaron miles y miles de cabezas, donde masacraron a 2 millones de franceses y donde todo eso que no cuenta la historia, ¿no? Porque la historia se edulcora. Dicen que fue un proceso maravilloso, fue un periodo terrible de crisis, de abusos y violaciones permanentes de derechos humanos, un asco. O sea, el secularismo racionalista de la Ilustración francesa fue criminal para la humanidad. Eso es lo que no se dice. Entonces, eso fue el proyecto de la Ilustración, fue un proyecto racional,
donde humanista, pero es un humanismo diferente al humanismo italiano del siglo XIV con Petrarca, porque este es un humanismo que pone al ser humano al centro, pero al ser humano sin Dios. Es una secularización total, ¿no? Y resalta esta idea de que el ser humano a través de la ciencia, la tecnología y su razón puede conquistarlo todo. Es lo mismo que está ocurriendo, es lo mismo que te promete hoy. ¿No? No hay nada nuevo. O sea, el progre ni siquiera es original. Nada inventado. Hasta para eso son mediocres. Entonces, estamos en lo mismo. Lo que pasa es que el eslogan tripartito de la revolución era libertad, fraternidad e igualdad. Y el eslogan tripartito del progresismo postmodernista es diversidad, igualdad e inclusión. Pero nuevamente la historia y los hechos lo prueban. Esos tres postulados, cada vez que ¿no? se mencionan, significan todo lo contrario. Significan eso para quienes quienes por conveniencia o por cobardía se someten a esta agenda, pero para los disidentes, que son la inmensa mayoría y seguimos siendo la inmensa mayoría, cabe todo lo contrario. Así que eso sería por ese lado. Ahora, con respecto al cristianismo, yo me presento como un pésimo católico. Yo soy un pésimo católico. Y así me reconozco y lo acepto y tengo que mejorar ese sentido. Y Dios sabe que hago mis cositas ahí para mejorar. Tengo mis amigos sacerdotes en diferentes países, yo converso, ¿no? Trato de leer cosas, trato de reflexionar. O sea, por lo menos estoy en la búsqueda, ¿no? Vamos a decir, hago mi esfuerzo. Yo jamás he dejado de reconocer la importancia de la fe. No puedes dar una guerra de esta naturaleza solamente con las herramientas de la razón. Yo no puedo concebir una victoria si es que en esta guerra antropológica, si es que la dimensión trascendental o espiritual del ser humano no es considerada, porque esa es una dimensión extra. Ya Platón reconocía que el ser humano era más que materia. Platón incorpora el concepto de alma. El concepto de alma es un concepto precristiano, es un concepto platónico, donde Platón dice, somos más que materia, somos más que un cuerpo. Y yo estoy de acuerdo con eso. No sé cómo canalizarlo, no sé cómo interpretarlo desde mi perspectiva, pero sé que somos más que materia. Y ese espíritu es el que nos alimenta de esperanza, nos permite sacar fuerzas de donde no hay. Cuando parece que todo está perdido, igual sigues adelante, en momentos difíciles te aferras a la gente que amas, o sea, es ese extra que necesitas, ¿no? El extra de los progres asquerosos es el dinero, o cualquier otro tipo de incentivos, ¿no? Si no es dinero, es puestitos en algún organismo internacional, 15 minutos de fama en un set de televisión, que lo inviten a una reunión progre para que se saque foto con algún famoso, mandar al ignorante a reciclarse a un cursito de 3 días en Harvard para que después digan que hizo un posgrado, cuando hacen un cursito de 3 días, ¿no? Pero así se reinventan estos, darles condecoraciones, llenarlo de chapitas, este es el campeón mundial de género, este es el defensor número 1 de Black Lives Matter, y así les van inventando currículum a estos sujetos. Bueno, nosotros no tenemos eso y no lo necesitamos. Yo desde mi perspectiva, tengo un perfil profesional, me doctoré en Inglaterra, tengo todo el perfil para ser un progre. Si yo hubiese sido un progre, ahorita sería ministro, estaría ganando un montón de plata en el Foro Económico Mundial, pero no puedo, pues para mí hay cosas más importantes y siempre van a ser más importantes. No hay nada que se anteponga al bienestar y la felicidad de mi hijo, punto. Para mí eso es lo más importante. Si yo paso o no paso eso, mi hijo es lo más importante. Entonces yo no voy a transar, yo no voy a hacer un trueque del bienestar al futuro de mi hijo por estas cosas. Hay gente que sí lo hace. Desde esa perspectiva pienso entonces que sí, la dimensión espiritual es muy fuerte y pienso también que es tiempo de los laicos. Es tiempo de los laicos en el catolicismo. Es tiempo de que respondan. Hay muchos pastores que veo en la iglesia que están confundidos. De hecho, ya ves curas haciendo abiertamente apología a la homosexualidad. Entonces, esas cosas son No, terribles. no solamente curas, también hay iglesias cristianas evangélicas que están yendo hacia ese lado y cediendo hacia la agenda. Y allí es mi punto, Miklos, porque yo creo que, como tú ves, dicen noticias de geopolítica con conciencia cristiana. ¿Cómo puede este libro alentarnos, ilustrarnos y movernos a hacer la diferencia en este momento, a alzar una voz? Escuchamos mucho cristiano callado, por ejemplo, eh, o sea, con la luz oculta, por así decirlo, y escuchamos mucho acomodado también. Entonces, ¿cómo este libro puede movernos a decir, mire, no, hay un Dios, hay una base moral, Dios hizo hombre y mujer, y el hombre está queriendo jugar a ser Dios, y queriendo jugar a ser Dios está trabajando en esta inteligencia artificial que, como usted bien decía,
listo, si usamos muchas cosas de esta tecnología, digamos, esta transformación que está habiendo en esta tecnología hoy en día, para bien, pues listo, vamos bien, pero el punto es que detrás de esta agenda, casi que la mayoría de las personas que son dueños, bueno, que son pocos, que son dueños de esta inteligencia artificial, de estas investigaciones, pues no creen, no quieren que la generación se propague. O sea, todo esto hace parte del rompecabezas. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos en realidad debemos alzar una voz? Porque la palabra de Dios incluso está siendo devaluada, todos los principios de Dios, cómo Él construye hombre y mujer, esto está siendo deconstruido, y cómo en nombre de la diversidad, de la igualdad, de todo esto, se está aceptando todo. Pero para mí también el peligro del cambio, lo que tú dices allí, tecnología y cambio antropológico siglo XXI. Entonces, ese es mi punto, Miklos. ¿Qué podrías decirnos finalmente en esta parte? O sea, cómo el libro contribuye, cómo el libro contribuye para todas estas personas que a lo mejor nosotros tenemos unos públicos diferentes. Yo los sigo por donde ustedes están hablando y mirando todo el progreso que han tenido dentro de sus propias contribuciones, y hay un público que ya está despierto. Sí, hay un público, como tú dices, mucha gente joven que ya está despierta, pero aquí estamos trabajando con un campo blanco. Aquí estamos trabajando con un campo en donde mucha gente ni siquiera sabe qué es progresismo. Tenemos un presidente en este momento en Colombia que se dice progresista, y la gente dice, ay, es que somos progresistas, pero la gente ni siquiera sabe qué es progresismo. Y cómo este libro en realidad para mí es un libro que llega en un momento clave, al igual que las otras personas que están trabajando en este equipo, pero este tiene unos ingredientes importantes que sobre todo están tocando lo que es la fe, como nuestras bases naturales con las cuales el Señor nos creó, están marchando hacia ese cambio antropológico a través de la tecnología. A ver, el libro sirve porque, primero, que va a ser un libro que va a tener una larga vigencia. Como me dijo mi agente en Buenos Aires, Estela Viver, tu libro no solamente va a ser un bestseller, sino va a ser un long seller. Va a vender por mucho tiempo, porque es una temática vigente, constantemente está ahí. Y no se equivocó, Argentina es el país donde más se ha vendido, y ya estoy en quinta reimpresión de 1000 libros. Es un libro que ha vendido 13.000 copias sin ninguna propaganda, ojo, sin ninguna propaganda, con censura, con todo en contra. 13.000 copias en 33 países. Y en Amazon ya está número 1 en biotecnología, está número 5 en demografía, en títulos en inglés y en español. O sea, el libro se vende porque la gente lo recomienda. ¿Y por qué lo recomienda? Porque le encuentra utilidad. ¿Y cuál es la utilidad? En primer lugar, tener una claridad conceptual. En segundo, darle una forma mucho más clara a este rompecabezas que tú planteabas. Yo siempre digo, quien lea mi libro le garantizo, no le digo, le garantizo, es una garantía de que quien termine de leer mi libro va a tener una comprensión completamente distinta del mundo actual. Es una garantía, y plantear una promesa de esa naturaleza en un libro de 210 páginas es todo un desafío. O sea, me van a decir, este está vendiendo humo, pero es que no, es cierto, lo digo sinceramente, es un libro que les va a cambiar la vida. Yo les aseguro que es un libro que van a recordar siempre. Y si me permiten ser incluso un poquito más soberbio, lo pondrán entre los tres más mejores libros que han leído en su vida. No necesariamente porque mi pluma sea fantástico, sino por la importancia del argumento, por la importancia de las ideas y de los mensajes que suelta. Es un libro que viene en un momento preciso. No lo pude haber publicado antes, sabiendo. En Colombia, ¿dónde lo podemos encontrar? En Colombia, a ver, no sé, ahí no tengo ahorita el... Se la puse difícil, pero sabemos que hay mucha gente que está buscando en este momento, seguramente estamos googleando dónde encontramos Neoentes, Miklos Lucas, para comprarlo. Si tienen esa información, si no, se las damos después, pero no, ahorita... Sí se la vamos a dejar a todos allí en la información. Por favor, ¿en dónde se consigue en Colombia? ¿En dónde se consigue en Texas? ¿En dónde se consigue en Estados Unidos? Bueno, sí sabemos que en Amazon, pero que la gente pueda tener a dónde buscar a Miklos Lucas, o sea, donde la gente pueda conocer mucho más quién es la persona que está detrás de Neoentes,
¿Y por qué es tan importante que nosotros entonces tengamos esta lectura de este libro? Si me permiten, ya tengo el contacto ya. Lo pueden conseguir en Colombia, pedidos en Instagram, vía WhatsApp a todo el país, al +57, que tengo entendido es el código de Colombia. El número es el 322-401-6645. 322-401-6645. Diana Triviño es mi agente en Colombia y lo reparte a todo el país. Ojo, que ya hemos vendido ya 600 copias de 1000. Y recién ahora que estuve en la Feria del Libro de Bogotá, donde fui, me programaron estos progres, me programan un viernes a las 3 de la tarde, horario laboral. Y me dieron el salón más grande, el salón A, que es de 300 personas. Pensando que obviamente estaban ya con sus cámaras ahí, ¿no? Pensando que iba a ser el ridículo. Y resulta que llegaron 350 personas. Se sentaron todos y se llenó el auditorio. Así que, claro, Agustín Laje es un fenómeno global, pero yo he empezado bastante más tarde que Agustín, entonces no estoy tan mal tampoco. Si yo sigo en esta ruta más o menos unos 3, 4 años, me dirán Agustinito, ¿no? Pero vamos por ese camino. Pero estoy muy contento porque la respuesta fue muy buena. Y eso, creo que es un libro que va a cambiarles la mentalidad para siempre. No se puede dar un buen combate si es que no se sabe contra qué se combate. Así de fácil. De acuerdo, hay que conocer al adversario, en este caso al enemigo, como tú lo decías, para poder Totalmente. hacer la batalla y ganar la guerra con mucha fe y mucha paciencia. 100%. Bueno, ya saben, 57 +57 322-401-6645 con Diana Triviño. Allí pueden encontrar todo lo que es la distribución de este libro, fenómeno actual, importantísimo para leer y comprender lo que realmente lo que está pasando. Y necesitamos abrir esa mente, necesitamos crear más conciencia de todo lo que está ocurriendo, de los peligros y los desafíos a los que se enfrenta esta actualidad, que no solamente es en Colombia, pero que en Colombia estamos viendo estragos en todo Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, ni se diga, hablando de la banderita. Ayer fuimos a una tienda de mascotas y había toda la ropa con banderita, o sea, eso es el absurdo sobre el absurdo de lo más absurdo. Mi perrita es perrita. Ropa para perritos, zapatitos para perritos. Perdón, o sea, estamos mal. Y de banderitas así. Bueno, entonces estamos mal. Necesitamos mucho crear esta conciencia y para esto es el programa. Así que, Miklos, mil gracias. Aquí en Estados Unidos se puede conseguir por Amazon. Mil gracias por estar con nosotros. Realmente nos pasamos como 15 minutos de lo previsto. Gracias por haber compartido con nosotros. Y bueno, Marcela, un desafío final y unas palabras de despedida allí. Claro que sí, el desafío es a que abramos nuestros ojos, a que utilicemos contribuciones tan importantes como la que el doctor Miklos nos trae con su libro Neoentes, para que abramos los ojos, para que comprendamos lo que está pasando y para que, como decíamos, demos esa batalla y ganemos la guerra por nuestros hijos. Miklos, mensaje final para nuestra audiencia. Que no hay que bajar los brazos, que hay que reafirmar la fe, que recen por mí y que, bueno, la guerra no se pierde hasta el último respiro, ¿no? Y que es preferible morir de pie que rendirse arrodillado. Así es, vamos a detallar muy bien ese libro, vamos a orar por ti para que Dios te siga dando la fortaleza, te proteja a tu familia y sobre todo que siga usándote como ese vehículo para llevar el mensaje de lo que realmente es importante y de lo que debemos priorizar. Entonces, gracias a nuestra audiencia, recuerden, R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Los esperamos en un próximo conversatorio de lo que está pasando por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida.